entender cómo funciona el dolor en el cuerpo es algo complejo, porque están implicados un montón de sistemas y en estos sistemas hay como un montón de sucesos que se encadenan para dar paso al dolor. De hecho, hay varios tipos de dolor, ¿no? Se describe como los dolores presentes, los dolores latentes. Se habla de que hay dolores que son tan sutiles que no los podemos percibir como si me doy un pellizco, que sería evidente que siento algo que puedo describir como doloroso, que hay dolores que son como más sordos o más pequeños, pero que a nivel químico igual están describiendo que hay dolor en una parte del cuerpo. A menudo esos dolores, vamos a llamarlos sordos o latentes, acaban desarrollándose y haciéndose más grandes hasta que se hacen dolores presentes. O sea, podemos hablar de esto, para empezar, hay como niveles de dolor. Eh, Concretamente, en el ámbito en el que yo trabajo, acompaño a mujeres que tienen dolor pélvico crónico. Es una forma de definir dolores recurrentes en la zona pélvica. Dentro de estos dolores pélvicos crónicos encontramos, por ejemplo, dolores en zonas concretas de la pelvis, como puede ser la vagina, y aquí encontramos la dispareunia, o lo que es lo mismo, es el dolor relacionado al coito y el vaginismo. Y, y estos dolores, a mí me gusta explicar algo importante al respecto, tanto para el dolor pélvico crónico como para el vaginismo. Y, y es un poco en forma de cuento, de historieta, pero es para poder entender estos mecanismos tan complejos del dolor. Y, y me gusta explicar que nos imaginemos que estamos en nuestra casa, ¿sí? Elige una habitación de tu casa, igual es más fácil de imaginarlo así, y tú vives ahí tranquilamente y, y por algún motivo alguien entra a robar un día. Y esto a ti te asusta mucho y empiezas a hacer algo para que no vuelvan a entrar a robar. Pues a lo mejor tenías la puerta abierta de esa habitación y decides tenerla siempre cerrada. Pero vuelven a entrar a robar. Y entonces le pones un pestillo, porque no tenía pestillo esta puerta, y se lo pones, pero vuelven a entrar a robar. Y entonces dices, vale, tal vez han entrado por la ventana, pongo un cerrojo también en la ventana. Vuelven a entrar a robar. Y entonces pones ya una alarma que te avise, eh, y vuelven a intentar entrar a robar y tú ya dices, bueno, ya se acabó. Aquí no va a entrar nadie más. Y pones una alarma hiper especializada, como las de los bancos y las películas, de rayos láser, ¿sí? De manera que sea prácticamente imposible que entren a robar sin que salte aquí un sistema mega especializado en avisarte de que alguien entra, ¿no? Y ok, puede ser que no entre nadie más a robar, pero es que con este sistema que hemos ido montando poco a poco, puede pasar que por la verja de la ventana un día entre una mariposa o entre un mosquito y haga saltar al sistema. Y esta es una de las formas en las que funciona el tema del dolor pélvico crónico y a menudo cómo evoluciona y se cronifica el vaginismo. Crónico no quiere decir que sea algo que no tiene solución, quiere decir que es algo que sucede desde hace más de 6 meses, pero que tiene solución, ¿sí? Esto lo estamos viendo constantemente. La palabra crónica se está poniendo muy en duda de lo que se entendía hasta el día de hoy. ¿Cuál es el símil en la vida real y entendiendo el dolor con este ejemplo que he puesto ahora? Pues que a menudo cojo un ejemplo muy frecuente de una mujer con dolor en la vagina, por ejemplo. Que tenga dolor en la vagina el día que quiere ponerse un Tampax. Muchas describen, es que yo no sabía que tenía dolor, pero cuando me vino la regla y me quise poner un Tampax, es que casi me desmayo. Eso sería como la primera vez que entran a robar en esa parte de tu cuerpo. Y ahí el cuerpo, la musculatura, tu mundo emocional, se organiza como para proteger la zona y empieza, por ejemplo, a aumentar el tono muscular. Eso sería, por ejemplo, poner el primer pestillo, ¿sí? Tener el tono más elevado. Después te ayuda tu hermana o tu prima o tu amiga a ponerse un Tampax. Segunda vez que entran a robar y duele más. Y luego
Primera vez que quieres tener relaciones con penetración, tercera vez que quieren entrar a robar. Y tu cuerpo se va hiperespecializando en protegerse. Va aprendiendo a estar en contracción voluntaria, en un gesto como de activación de ano y vagina, ¿sí? De suelo pélvico. Y así se va desarrollando. Y aquí está uno de los grandes errores que hacemos las mujeres que hemos tenido dolor, y es como seguir intentando, porque algún día se pasará el dolor. Seguir intentando es seguir haciendo que vayan entrando a robar, y nuestra máquina, nuestro cuerpo, se va a ir hiperespecializando en informarnos de dolor. De tal manera que al final la simple idea de que algo toque tu vagina ya te va a estar haciendo sentir dolor. Casi. Aparece todo este proceso de la anticipación al dolor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, un stop penetración. Siempre hablo de hay que hacer stop penetración y empezar a desactivar toda esa máquina hiperespecializada. ¿Cómo? Bueno, pues con todas las herramientas de las que disponemos las fisioterapeutas de suelo pélvico y las fisiosexólogas para ayudar a esta musculatura a entender que esto no es alguien que entra a robar, sino que es una mariposa, ¿no? Poníamos el ejemplo de que incluso una mariposa puede hacernos saltar el sistema. Podemos empezar a ayudar a la musculatura a recuperar su movilidad. O sea, la idea sería que con las técnicas de fisioterapia y fisiosexología fuéramos cortando todos los cables y desmontando toda esta máquina. Así que el tema del dolor, en cierta manera, funciona así. Y luego hay otro término, otro concepto importantísimo a tener en cuenta en los procesos de dolor, y es que el dolor depende de tu sensación de amenaza. Depende de la sensación de amenaza que tengamos en el momento presente. La amenaza, bueno, pues siempre ponen el ejemplo de si un león te está viniendo a atacar, pero a día de hoy no nos sirve ese ejemplo. A día de hoy cada una tiene sus propias amenazas y a veces se puede presentar en forma de mi jefa o mi madre o mi pareja o la idea del coito. O hay una serie de situaciones que a mí me pueden estresar. Al final, lo que nos estresa nos está poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad. O sea, serían como los peligros actuales, todo aquello que nos estresa. Y de hecho, siempre invito mucho a las mujeres que tienen dolor a observar cómo están el día que han tenido dolor. A veces el dolor en la vagina no es constante, es como a días, es como a épocas, y hay muchas mujeres que se pierden y dicen, no entiendo por qué me duele a veces sí, a veces no, y es, ¿cómo estás en esta época que hay dolor? ¿Cómo está tu nivel de estrés? Y siempre coincide que son épocas donde están mucho más estresadas o está pasando algo concreto a nivel de trabajo, a nivel familiar, a nivel de relaciones, a nivel... y es importante entender que el dolor también influye, o sea, que el mundo emocional y el mundo del estrés influye a que aumente el dolor. Cuando esto lo podemos observar, al menos nuestra ansiedad de "Ah, no sé qué me pasa, me lo estaré inventando o estaré loca", no, baja, puede disminuir y podemos así trabajar mejor para salir del dolor, porque se puede salir del dolor. A menudo oímos hablar de que el útero palpita o el útero se mueve o que late y estos términos son reales. El útero, esta víscera, tiene una capa muscular con potentes fibras musculares. De hecho, esta musculatura es la que ayuda a un bebé a nacer, por ejemplo. Colabora con cada contracción a que pueda nacer un bebé. También ayuda, participa cada vez que tenemos la menstruación a que se pueda desprender el endometrio, que es esta capa interna, que es la regla, con su movimiento para que se desprenda. Y hay mujeres que dicen que esto no lo creen porque nunca lo han sentido y yo creo que sí lo sentimos, pero no lo reconocemos como movimientos del útero y a veces los confundimos con movimientos intestinales. A veces se confunden porque el intestino delgado está apoyado sobre el útero. O sea, no hay espacios huecos, no hay vacío dentro del cuerpo. Todas las vísceras se están tocando. Y a menudo movimientos del útero los vamos a confundir con movimientos del intestino delgado, sobre todo. También del grueso en su parte descendente, por ejemplo, cuando tenemos ganas de hacer caca, justo, a veces va a haber movimiento del útero también. La parte descendente está tocando al útero por un lateral.
Entonces, yo creo que sí lo sentimos, pero aún no sabemos discernir. Ah, que eso era el útero, ¿sí? Cuando tenemos molestias, algo de molestia o dolor de regla, lo que estás sintiendo son los movimientos de tu útero. Es verdad que el dolor de la menstruación depende de otras cosas también. El dolor aparece porque es un dolor isquémico que se llama, y es que hay tal tamaño del útero más proceso fisiológico inflamatorio, que hay tejidos que están como con mayor presión, con más presión que en otros momentos del ciclo. Y eso hace que no estén siendo tan bien oxigenados esos tejidos. Y eso es lo que produce como cierta isquemia y que nos informa de dolor para que no sea peligroso. Después de una isquemia puede haber muerte celular, entonces siempre nos va a avisar el cuerpo, ¿no? Cuando un tejido no está siendo bien oxigenado. Con esto quiero decir que hay muchos fenómenos que están dando dolor en la menstruación, pero ciertos dolores o molestias o sensaciones vienen dadas porque el útero se está moviendo. Y este es un buen momento del ciclo para poner atención y empezar a percibir, ah, ¿dónde se mueve el útero? Ah, esto es. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen que durante la menstruación se sienten más excitadas o es cuando tienen sueños eróticos y es precisamente porque el útero se está moviendo y es un movimiento que sucede cuando nos excitamos también o cuando tenemos orgasmos. O sea, realmente hay un montón de situaciones de la vida cotidiana donde el útero se está moviendo. Creo que simplemente es ir poniendo atención para ir viendo, para poder discernir qué es el útero, qué es el recto. Y pongo un ejemplo, sigo con esto porque creo que puede ser fácil para las personas que igual no lo sienten, poner atención en estos momentos de la vida, ¿eh? Porque sigo hablando de la menstruación. ¿Cuántas mujeres dicen, tengo dolor de barriga? Pero no es la barriga, es el útero lo que está implicado en esa sensación. Entonces yo creo que es cuestión de poner atención, de cuando tenga un orgasmo, estar atenta a esa parte del cuerpo. A menudo estamos súper mentales cuando tenemos orgasmos, no estamos presentes en las sensaciones corporales. Y a base de ir poniendo atención, pues vamos a ir pudiendo aclarar qué es el útero, cuando lo noto. Respecto a las tetas, respecto a los pechos, creo que hay mucha información que falta al respecto también como para volverlas a integrar o para volver a habitarlas, para volver a estar a gusto en esta zona de nuestro cuerpo. Las tetas es una parte del cuerpo de la mujer que en general se ha cosificado. Es una de las partes que se están viendo como más objeto. En casi cualquier anuncio de cualquier cosa va a aparecer el escote de una mujer, van a aparecer las tetas y es algo que nos deja un efecto constantemente. Hay muchísima vergüenza percibida por las mujeres respecto a sus tetas. Seguimos creyendo que nuestras tetas son pequeñas o separadas o muy grandes o tienen pelos o tienen no sé qué y todo eso son tetas normales. Al final hay que diferenciar entre normal y normativo. Y aparte de esto, que es más un efecto cultural, un efecto social, hay algo importante a nivel energético, podemos decir, en el cuerpo y relacionándolo ahora con todo lo que tiene que ver con el placer, con la capacidad de relajarnos, la capacidad de sentir. Y es que la parte de las tetas se corresponde a la parte del corazón. Y es importantísimo que podamos sentir todo nuestro cuerpo inmerso e implicado en las experiencias de placer. A menudo, mujeres que empiezan a andar el camino de descubrir su propio placer, de hacer las paces con su propio cuerpo, acaban como centrándose mucho en la zona genital y es importante porque es una zona borrada y hay que redibujarla, hay que ponerle toda la atención que no se le ha puesto hasta el momento, pero a menudo sucede que nos quedamos muy centradas como en mi sensación del clítoris, en mi sensación de la vagina, en si muevo, contracción, relax, nos quedamos muy centradas en la zona genital y qué importante es que a través de nuestro movimiento y de nuestra respiración podamos ir poco a poco abriendo a través de poner atención, a través de nuestra conciencia, las sensaciones hacia el corazón y también las sensaciones como hacia nuestra mente,
¿sí? Como poder tener unidos estas tres zonas. Al final es estar toda tú implicada en el placer, es esto que decía. ¿Cómo podemos hacer para que nuestras tetas se nos pongan a favor? Primero, dejando de decirles cosas feas. En el momento en el que yo estoy todo el santo día diciéndole, o creo de base, tengo la creencia de mis tetas están caídas, mis tetas son feas, mis tetas son pequeñísimas, mis tetas, si yo me digo eso, mis tetas no me van a ir a favor, no van a estar proporcionándome placer, no van a estar como desplegando todos sus receptores que hay a nivel de piel para hacerme sentir las temperaturas, el tacto, no van a estar disponibles para mí. Si yo estoy como enfadada con una parte del cuerpo, se va como a anestesiar esa parte del cuerpo. Entonces es importante observar qué creencias tengo respecto a mis tetas y probar de estar un poco más en paz, de ser un poco más amable con una, de ser consciente de que tengo las dos tetas, que son perfectas, que son preciosas. Mira, la palabra perfecta tiene un sinónimo y es completo. Tengo dos tetas, está perfecto. Y a veces hay mujeres que tienen que pasar por experiencias muy traumáticas y muy duras como para, ostras, como para poder a veces valorar que tenemos. Y esto nos pasa con todo, ¿eh? Y ahora hablo, por ejemplo, de algunos procesos oncológicos donde tienen que extirpar una parte o el pecho o los pechos completamente, ¿no? Y bueno, sin llegar a esta situación ahora, creo que es importantísimo que hagamos el ejercicio de ser amable con una misma y de experimentar cómo el hecho de ser amable hace que mi cuerpo se ponga a mi favor. Y después una última cosa importante respecto a las tetas, y es que existen ciertos masajes que podemos hacernos a nivel de pechos como para borrar ciertas memorias que hay en el cuerpo. En todo el cuerpo hay memorias de todo lo que hemos vivido. Y a nivel de tetas, pues hay muchísimas memorias, porque como decía, es una parte que parece más del mundo de los demás que nuestro. Esto pasa en general con el cuerpo de las mujeres, parece que sea más de los demás que nuestro. Es más de mi pareja que mío. No, a mí me toca muy bien mi pareja, pero yo no me toco. ¿Cómo? Es como, esto solo está haciendo que tú estés perdiendo la capacidad de hacer evolucionar tu placer. Si tú no tocas las teclas, si tú no te conoces, es imposible que otra persona te conozca más. Es posible que tu pareja te dé mucho placer, pero es que cuando tú aprendas a usar tu cuerpo, wow, lo que va a conseguir tu pareja entonces es maravilloso. Así que siempre es bueno que una se haga amiga de su cuerpo y vuelva a habitarlo y se sienta dueña. Cada una es dueña de su cuerpo y luego lo comparte con quien quiera y si quiere. Respecto a las tetas, decía que existen diferentes tipos de masaje para poder borrar estas memorias y a menudo es muy frecuente encontrar como memorias de tristeza. Yo creo que tiene que ver por esta zona donde se encuentra ubicada a nivel de corazón. Al final, cuando tú le pones aquí la mano a alguien, es que se calma. Hay algo que está pasando, que es real. Y cuando podemos volver a ocupar el cuerpo, volvernos a hacer dueñas y sentir esto es mío y yo mando aquí, es súper emocionante. Recuperar el propio cuerpo es muy emocionante. Entonces creo que todo esto es algo que también mueve pues esta emoción de conectar con tristeza o con impotencias o con experiencias que hubiéramos preferido no vivir. Pero todo esto se barre y se ordena haciendo este tipo de masaje. Hay un concepto que se llama orgasmo terapéutico y tiene que ver con un tipo de orgasmo. No todos los orgasmos son iguales, esto ya lo sabemos, lo hemos oído muchas veces, pero el concepto de orgasmo terapéutico significa poder llegar al orgasmo habiéndonos relajado antes. Este es el concepto simple que se esconde detrás del orgasmo terapéutico. Y esto, que parece tan simple, es algo que no hacemos frecuentemente. Eh, ¿Qué es lo más común? Pues entrar en situación sexual y pretender llegar al orgasmo o llegar al orgasmo estando en tensión, con el ano y la vagina apretados, con la respiración muy superficial, con el cuerpo en tensión o con mucha rapidez. Estamos desde la acción, desde la tensión, a menudo entrando en situación sexual y transcurriendo la experiencia sexual y queriendo llegar al orgasmo. Y desde la tensión es muy difícil,
es muy difícil que se pongan en marcha, que empecemos a segregar una serie de hormonas, de neurotransmisores, que son los encargados de darle sentido a nuestra vida, de hacer que estemos tranquilas. Son los antidepresivos naturales del cuerpo, los antiálgicos, y no se da cuando entramos desde esta situación de tensión. Entonces, es importantísimo que entendamos que la excitación debería ser sinónimo, sería maravilloso que fuera sinónimo de relajación. Y que si hay algún objetivo en situación sexual, sea relajarme, que aparezca el placer y que dure, no querer salir de ahí. A veces, si queremos tener un orgasmo rápido, el objetivo orgasmo, es casi como si quisieras que eso terminara. Porque a menudo después del orgasmo es como que ya acaba esto que está sucediendo. Entonces, si hay algún objetivo que fuera relajarme, respirar, sentir el cuerpo, estar a gusto y dejar que esto dure, estar disfrutando de esto. El orgasmo no es un buen objetivo realmente en la experiencia sexual. El orgasmo va a ser una consecuencia de tener este otro objetivo. Va a ser una consecuencia de estar en relax y de dejar que el goce esté sucediendo y no querer huir de ahí. Desde esta situación hace falta entrenarnos para llegar cada vez más fácil a esto. Si no, nuestra inercia nos va a llevar a lo de siempre, a la rapidez, a lo genital concretamente, a la tensión. Entonces hay que entender que es una cuestión de tiempo y de seguir entrenando y recordándonos, uy, espera, ¿no? Y te puedes pillar ahí en medio diciendo que estoy apretando todo, espera, espera, pero qué prisa tengo. Y pues volver a relajarnos. Y así vamos entrenándonos. Y de esa manera es que sí va a ser posible que todas estas hormonas se pongan en marcha y nos vayan a favor. Y entonces es cuando el buen sabor de boca y el buen rollo y la sonrisa se nos quedan 2 días después de haber hecho el amor. Y es todo este efecto de estas hormonas. Y esto es lo que se explica cuando hablamos de buscar orgasmos terapéuticos.